¿Recuerdas a Valentina Pulido? En redes sociales la conocieron como la mamá sin papá porque decidió criar sola a su hijo sin una figura paterna o sin un modelo tradicional y con una red de apoyo conformada por su mamá, su mejor amiga y hasta el vecino del segundo piso. El crimen: subir un video diciendo que su hijo estaba feliz, sano y rodeado de mucho amor. El juicio en TikTok no se hizo esperar. Eso no es una familia de verdad, pobre niño, sin papá, te vas a arrepentir. Y sin embargo, escuchen la cifra, en Colombia el 34% de los hogares están encabezados por una mujer sola. Entonces, ¿también estamos todas mal? ¿Quién decide qué es y qué no es una familia? ¿Quién nos vendió esa idea de que tiene que ser de manera obligatoria un papá, una mamá y los hijos para que puedan estar sanos y crecer emocionalmente bien? ¿Quién nos ha enseñado eso? Yo los invito para que ustedes reflexionen qué tipo de ideas y de estereotipos tienen en la cabeza con respecto a nosotras las mamás solteras. ¿Será que todavía estamos midiendo a las familias con reglas del siglo pasado en un mundo que obviamente ya cambió? Los invito para que se queden en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. Y mientras la vida cambia, las leyes y la sociedad se están quedando muchas veces atrás. La familia no es una jaula, es un nido que se transforma. Hoy más que nunca los modelos tradicionales se tambalean y dan paso a formas diversas de acompañarse, cuidarse y construir hogar. Este episodio es una celebración de la pluralidad familiar. Madres solas, abuelos criando nietos, parejas sin hijos, familias del mismo sexo, amistades que se convierten en refugio. La sangre no define el afecto y los papeles legales no siempre garantizan el cuidado. Hablaremos del derecho a elegir cómo queremos vivir, con quién queremos criar y a quién decidimos amar. Porque defender un único modelo familiar es invisibilizar millones de historias que también sostienen la vida. Lo personal es político y lo doméstico una trinchera desde la que se disputa la libertad. Jorge, Iván, Claudia, Teodora, gracias por estar aquí con nosotros para analizar este tema. Voy a empezar dándole la mirada sociológica a Teodora, por favor, y le voy a hablar familias monoparentales, homoparentales, extendidas, reconstruidas, comunidades de crianza compartida, modelo DINC, por su sigla en inglés, pareja de doble ingreso sin hijo, modelo LAT, living apart together, o sea, como juntos pero no revueltos, una cosa como así, relaciones de fines de semana sin abandonar monogamia. Es decir, aquí nomás he hablado como de 6, 7 modelos. ¿Qué le pasó a la familia? ¿Esto es reciente? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, antes de entrar a discutir estos modelos de familia y cómo ha evolucionado, tendríamos que entender cómo la sociedad ha construido la idea de familia. Ajá. Y bajo qué parámetros o patrones se construye la idea de familia. Tenemos en principio una idea muy místico-religiosa de que la familia, como fue creada por papá, mamá e hijos, y entonces, siendo una sociedad muy católica, muy creyente, seguimos reproduciendo como la familia divina. Pero tenemos que entender que sociológicamente las sociedades evolucionan y el modelo de familia no responde a una tipología rígida, sino que hay fluidez y dinamismo en la forma de integración de la familia. Por eso podemos hablar hoy no solo del modelo de la familia nuclear, que ha sido como el modelo clásico, legitimado y hegemónico, sino que a partir de este modelo de familia podemos ver y que históricamente han existido muchos modelos de familia, pero hoy en día hay muchos más. Hasta tenemos las familias
interespecies que no mencionaste allí. Esa Ahora no que la hablamos, conozco, ¿esa cuál es? la familia donde está una persona con y el el animalito. gatijo, el perrijo, Ya. que ya también Estas son entran a grandísimas. contarse dentro de estos modelos. Ok, Exactamente. pero a ver, también hay unos rasgos culturales y me estoy remontando a algunas sociedades donde de pronto hay una poligamia bien vista, donde no Sí. era papá, mamá, a veces ni siquiera se casaban. Estoy recordando ciertos en las cortes, por ejemplo, otomanas o en los países árabes donde hay harems, es decir, parece que esa construcción típica fue una construcción un poco más judeocristiana, monoteísta o algo así. Exactamente, estás hablando de modelos occidentales versus modelos orientales. Ajá. En un modelo oriental están estas posibilidades de la poligamia, mientras que en los modelos occidentales tenemos la monogamia. Entonces, aquí yo trataría de entrar también en la discusión con Engel cuando nos habla del origen de la familia y el Estado. Y él nos habla de que el origen de la familia también apela a las herencias. Cuando se tienen establecidos el origen, o sea, las relaciones son o por afinidades o por sangre o por amistades y compadrazgo, entonces, ¿quién se queda con esa herencia? Aquí tendríamos que ver desde el punto de vista del derecho cómo se discute, porque también hay una cuestión allí de tenencia y de transición de la propiedad. No se la podemos dejar a cualquiera. La propiedad ni puede tampoco ser el Estado quien se apropie de esos bienes y los redistribuya, porque entonces nuestra familia, nuestros herederos, nuestra progenie de que continúe esas herencias, ¿dónde queda? Sí. Entonces aquí tenemos varios elementos que tomar en consideración. Bien interesante, Claudia. Aquí quiero que usted me ayude desde su mirada, desde la psicología, porque la pregunta sería, si entendemos una evolución histórica cruzada por factores culturales, es decir, ¿quién decide está bien o mal? Porque hoy creemos todavía que hay como un juicio de valor a decir, es así como está bien y lo que se salga del está bien, ese parámetro no está mal. Cuando lo que entendemos en hechos es que esto es toda una evolución. Sí, a ver, las familias han evolucionado y a nivel psicológico, digamos ahora, todas esas que dijiste más otras, ¿no? Sí. Que hay más. Ahora me cuenta cualquiera que a usted se le ocurra que me quedó por ahí. No, que se me ocurra, no. Por ejemplo, hay una más, pues una que yo veo a veces en consulta, y son esas familias donde han sido pareja por muchos años, tienen hijos y deciden convivir en el mismo espacio, se llaman familias de convivencia, pero no son pareja. Pero está no repartir, allí entra la parte económica, porque tienen hijos en común y deciden hacer ese modelo que tampoco es muy grato, ¿no? A nivel individual, pues de seguir puede compartiendo. No serlo, sí. Puede no serlo, pero pues porque pues no tienen tampoco una libertad, sino que siguen allí, ¿no? Como en algo quieto. ¿Cuáles son esos retos desde la psicología, por ejemplo, para estas nuevas conformaciones de familia? ¿Cuáles son los retos, por ejemplo? Es decir, aquí ahorita seguramente vamos a mirar a los retos legales que estas nuevas conformaciones están implicando. Yo diría, desde el tema psicológico, ¿qué nos reta? ¿Cuáles son o las apuestas o las contribuciones o los problemas o los cambios que se pueden generar a partir de estas nuevas concepciones de familia? Bueno, lo importante de la concepción psicológica de la familia es poder brindar una red, ¿sí? Una red de apoyo, de sentir que una pertenencia y poder darle valores, ¿sí? Una identidad dependiendo de la familia. O sea, ha cambiado, ya no es la papá, mamá, la nuclear como tal, pero estas personas que deciden unirse y ser una familia, la familia extendida, dependiendo, es brindarle a ese ser esa formación que necesita la crianza, las costumbres para poder formar una identidad, una personalidad y unos valores como la honestidad, la fidelidad, la comprensión, a raíz de la comunicación como tal, ¿sí? Para que sea un ser que funcione bien a nivel social y que tenga unas bases individuales muy, digamos, firmes. Sí. Pero eso no depende del tipo de modelo, sino de otros comportamientos. Eso depende de los seres que forman esa familia, exacto, que sean amorosos o no, porque una familia disfuncional no le brinda eso a un ser. Claro. Sí, pero sí se necesita la pertenencia, saber que está dentro de algo que lo acoge, que le da seguridad, que le da amor, que sabe que es como el ente con quien puede contar, que no necesariamente es papá y mamá,
Ahora vemos que puede ser la abuela, la prima, los padrastros tienen ahorita una fuerza impresionante dentro de las nuevas generaciones, porque ya ha habido cambios, sino que apenas estamos como empezando a... Sí, que era un poco verlos. lo que hablábamos y por eso es la pregunta inicial para cada uno, es esos retos, porque el hecho va muchísimo más adelante de lo que nosotros estamos pensándolo, analizándolo. Y si vemos de todo el respaldo legal, pues ahí sí que vamos como tortugas detrás de los hechos, ¿o no? ¿Cuáles son esos retos que le está planteando esta nueva conformación de familia en el término legal? Bueno, el derecho está llamado a regular el comportamiento de las personas. En ese sentido, pues el Estado colombiano, yo pienso que ha ido a la par de esos retos que se nos ha ido planteando con el desarrollo de la familia. Si nosotros vemos los modelos de familia, la primera familia que existió fue la familia Punalúa. Y la familia Punalúa fue la primera familia en la concepción humana. Y en este modelo de familia, todos los hombres sostenían relaciones sexuales con todas las mujeres. Y todos los hombres se sentían papás de todos los hijos. Sí. Por lo tanto, ellos iban a cazar, a traer el alimento allá a la cueva, al espacio donde estaba protegido ese núcleo familiar, y ellos sentían a todas las mujeres como sus esposas. Y ahora el derecho nos plantea un reto interesantísimo con un modelo de familia que no mencionaste, que es el modelo de familia poliamorosa, en la cual no son papá, mamá, sino que son 3 papás, 4 mamás, 2 papás, 2 mamás. El número no está determinado. Y Colombia poco a poco ha ido a la vanguardia, tanto así que tenemos una sentencia en la cual una alta corte le reconoció derechos pensionales a una familia conformada por 4 hombres en Medellín. ¿Y cómo fue? Y excluyó a uno de los 4, le dijo: usted no tiene el derecho porque no me cumple uno de los requisitos legales. Entonces ellos eran 2 hombres, convivían durante muchísimo tiempo, se sumó un tercero a la relación y luego se sumó un cuarto a la relación. Entonces uno de estos hombres era el proveedor, el que aportaba económicamente, él era pensionado y el hombre fallece. Cuando fallece, los 3 que convivían con él bajo el mismo techo, comían en la misma mesa y dormían en el mismo lecho, pues fueron a reclamar su derecho a heredar la pensión. Esos derechos personales que el derecho le reconoce a los compañeros permanentes. Y el Estado entró en caos y dijo... Y el Estado pues fue muy inteligente en la decisión en decir sí, vamos a reconocer que aquí existió el animus vivendi, o sea, convivían juntos, comían juntos, pero hay un requisito adicional que no cumplía el más joven de todos. ¿Y era cuál? Que es que para heredar pensión debe ser menor de 30 años y haber convivido, mayor de 30 años y haber convivido por más de 5 años con esa pareja. Entonces resulta que en esta familia poliamorosa que se reconoció en Colombia por vía jurisprudencial, este chico no reunía esos requisitos, porque primero era menor de 30 años y segundo solamente llevaba 4 años de convivencia. Pero a los otros 2 señores sí se les reconoció el derecho a heredar. El mismo monto de pensión dividido en 2. Dividido en los 2 herederos. Entonces, en ese sentido, el derecho colombiano es liberal. El derecho colombiano, si bien el artículo 42 de nuestra Constitución Política, que este año cumple 34 años, que estableció que la familia era el núcleo de la sociedad y que como núcleo estaba conformada por el deseo libre de un hombre y una mujer de unirse. Así lo escribió la Constitución del 91. Una familia heteronormativa. Así lo decía la Constitución del 91. ¿Qué le pasó a los constituyentes entonces? Eso no es tan lejos, a ver. No es tan lejos, pero sí. O sea, en 34 años ha habido una evolución. Exactamente. Increíble. Si piensas, en el año 91 no había internet, no había celular, no había TikTok, no había Instagram y la homosexualidad era casi que criminalizada. Sí, en esa época. Entonces, la evolución que ha tenido la sociedad en este tiempo ha sido
de muchísimos años comparativamente con lo que ha evolucionado la sociedad del 1800 al 1900. Pero también el derecho, o sea, no quiero interrumpirte, Ajá. pero también el derecho ha evolucionado. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de que el modelo de familia hegemónico puede ser la de familia heteropatriarcal, integrado por padre, madre e hijo, pero también hay otros modelos de familia, hay convivencias que también merecen ser reconocidas y por tanto merecen esa continuidad o nombrarse un modelo de familia o de convivencia familiar que permita a las personas poder acceder también a ese derecho. Pero a ver, Claro. ya va. Listo. O sea, ya venimos en un rezago desde la Constitución del 91, que además a ver, pues somos de la séptima papeleta, o sea, al menos en mi caso, ¿me entiendes? Estuvimos en todo ese albur, en las discusiones, y pensábamos que la conformación de los constituyentes de ese momento eran súper liberales, que deberían tener estos fenómenos. Aquí lo que entiendo es muy liberales, pero esos fenómenos todavía no eran tan visibles. Por lo tanto, quedó escrita como quedó escrita. Exactamente. ¿Qué camisa de fuerza eso me tiene en este momento para decir hasta dónde yo sí puedo desarrollar o me tengo que enmarcar en la Constitución y estoy dejando por fuera una cantidad de modelos? Claro, la Constitución lo que busca es el constituyente Sí. y los integrantes de las altas cortes, de la Corte Constitucional en especial, ellos buscan proteger la prevalencia de derechos. Sí. Entonces tenemos un primer bloque que son los derechos fundamentales, y esos derechos fundamentales son inherentes al ser humano y no se le pueden arrebatar. Derecho En, natural. en ese sentido, pues el constituyente le dice a los otros tipos de familia, homoparental, monoparental, oiga, es que usted también tiene derecho porque hay unos derechos fundamentales que te tengo que respetar. Así no está escrita la familia como tal Así- en la Constitución. La idea Así de no se derecho haya natural, regulado. la idea Claro. de derecho Entonces- natural, que no importa que no esté en la Constitución, los seres Ya. humanos tienen por naturaleza una serie de derechos, la libertad, y el unirse con una persona X o Y es parte de esas libertades. Claro, es que la Constitución del 91 es muy bella porque tiene una concepción iusnaturalista, ¿Qué es qué? que es Iusnaturalista. prima el derecho natural Ok. sobre las formalidades, que era la Constitución Del del 86. 86, que era iuspositivista, primaba la norma, dura lex ex lex, lo que está escrito es y nadie lo puede contrariar. Ok. Ahora sí, el hecho de que esté escrito en la Constitución no es una camisa de fuerza porque Perfecto. Colombia ha suscrito Acuerdos los tratados internacionales. internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que obligan al Estado colombiano a evolucionar en materia jurídica y a través de los pronunciamientos y sentencias pues, de la Corte Constitucional se han arropado grupos que históricamente han sido excluidos o no Exactamente. escuchados. Ok. Y esta evolución es lenta, esto no es tan rápido y antes de iniciar el programa lo conversábamos aquí, Sí. definitivamente el trabajo de los abogados es muy importante porque el presentar una acción de tutela para buscar la protección de derechos de las personas que están no siendo reconocidas en determinados modelos de familia nos llevan a esa evolución normativa. Claro. Entonces, de pronto legislativamente parecemos aún arcaicos, pero jurisprudencialmente Colombia siento que ha evolucionado. Y lo voy a dejar hasta allí porque tenemos que ir a corte de comerciales. Y ustedes no lo van a oír, pero yo después le voy a preguntar sobre esos intentos de reforma. Pero eso en comerciales, ahora no. Estamos analizando todos estos retos que implican las nuevas conformaciones de familia y Claudia, yo le quiero preguntar sobre las dinámicas de crianza y educación, porque en efecto estas nuevas conformaciones impactan esas dinámicas. ¿Cómo son? ¿Cómo han evolucionado? ¿Y cuáles son esas dinámicas que están cambiando? ¿Están en crisis? ¿Se están reconfigurando también? Sí, sí hay crisis a veces y sí se están reconfigurando y además porque entra la tecnología. ¿Sí? Que genera un impacto muy fuerte en la familia, ¿no? El uso de celulares, las redes sociales, que es algo más que se suma a ya el de por sí que cambie.
la familia como tal, mamá, papá e hijos, ¿no? La familia nuclear como tal. Antes solo estaban las extendidas, las abuelas, pero a medida que ha ido cambiando todo y que la mujer también entró en esto de la liberación femenina y empieza a trabajar y también genera un cambio a nivel de los roles de familia. Ahora es más compartido lo que tiene que ver con los roles de familia. En ciertas generaciones, ¿no? Las más atrás, los de los 50 para allá es más difícil porque están acostumbrados a que la mujer es quien tiene que hacer todo lo que tiene que ver con la casa y a veces se generan conflictos. Y pues el jubilado sí le gusta que lo atienda, no se le espera que la mujer pues haga esos roles, ¿no? Por lo regular. Si están dentro de una relación, porque pues ya ahorita hay muchas personas que están divorciadas, que no viven, que no conviven en pareja como tal, o en familia, ¿sí? Los divorciados, por ejemplo. Esto que ingresa nuevo a la familia, donde se pierde mucho, ¿no? Se pierde mucho el comer juntos, cada uno está en su cuarto, ya no hay tanta interacción a nivel de padres e hijos, y esto va haciendo unas rupturas, donde prima la parte social, los muchachos empiezan a salir antes, ya no hay unas normas como tan claras de quiénes pueden salir, pues la mayoría, ¿no? De quiénes pueden salir, y los horarios, los límites, ¿sí? Y que cambian ciertas formas de ver la vida, que ya no es a través solo de la familia, ¿no? Sí. Sino porque era lo que le mostraban, o en generaciones anteriores era lo que decía en la casa. Todos veíamos televisión, el mismo televisor, ahora cada uno. O sea, mucha individualidad. Sí, están ahí jugando en las familias. Se pierde la comunicación y se pierden ciertas cosas que son fundamentales. Vale. Y Teodora, yo ahí quiero que me ayude usted porque el debate se ha vuelto un debate desde una perspectiva un tanto moralizante. Yo sé que cuando estamos hablando de eso hay tensiones y uno todavía escucha estos mitos como los hijos de estos hogares que no son como los tradicionales van a tener una serie de problemas. Los hijos de parejas homosexuales van a tener una confusión en su crianza sexual y de elección de género. O sea, como que si no es este molde, lo demás es anormal. Exactamente, una anomalía social, como se quiere pensar aquellos modelos de familia que hacen ruptura con el modelo tradicional. Y uno se podía preguntar, bueno, pero ¿por qué atribuirle al tipo de familia los procesos de crianza? Cuando los procesos de crianza tienen que ver con la personalidad de quienes integran ese núcleo de familia, sean homosexuales, sean heterosexuales, sean mujeres lesbianas. El hecho es que no depende de la orientación, sino de la capacidad que tiene la persona, el adulto que está en ese contexto familiar, para ofrecerle estos afectos, estos principios y estos valores y hacer una familia más integrada, que arme pues, y esté allí al pendiente de la crianza. Pero también hay que entender que cuando somos adultos también los modelos de familia cambian, porque venimos de modelos de familia que no elegimos a modelos de familia que sí elegimos. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora todas las familias que se arman entre amistades, entre personas que se conocen. También los adultos mayores que se han ido quedando solos, sin hijos, también integran grupos de familia para poderse también cuidar entre ellos, porque el cuidado no se puede definir solamente a los hijos, sino que también la pareja tiene que cuidar el uno del otro, la una de la otra, o entre ellos se tiene que cuidar la pareja. Y los hijos en su momento, cuando crecen, también contribuir a ese proceso de cuidado de los padres. Yo sé que ahora mucha gente piensa que no es obligatorio y que no tiene que estar allí, pero eso tiene que ver justamente con estos valores y principios morales bajo los cuales nos hemos criado. Y en ese sentido, la familia es supremamente relevante. Al inicio del programa hacíamos este spot de esta mujer que dijo que es una madre sin padre, que ya ha criado a sus hijos, y hablaba de sus vecinos, de sus amistades, como parte de ese núcleo la comunidad, familiar. Acordándonos de este origen de la familia, este núcleo primario. Exactamente, entonces estamos viendo que la familia es un concepto fluido, no es un concepto rígido. Y en ese sentido la sociedad también debería de valorar, de la misma forma que valora la familia nuclear, debe de valorar y permitir otros modelos de familia. Pero, por ejemplo, el derecho ha sido fundamental en este caso de permitir que las personas
homoparentales o las personas con el mismo sexo puedan formar familias nucleares en el sentido de permitirles adoptar o poder hacer vientre subrogado y poder acudir a otras formas de incluir hijos e hijas al modelo de familia. Pero no podemos juzgar que por tener una orientación X, una orientación Y, va a ser una familia descompuesta y una familia formal. Y el niño va a ser con problemas. Exactamente, los problemas surgen también en las familias heteronormativas, porque tiene que ver con la estructura familiar misma de cómo nos relacionamos. Pero hoy uno todavía oye el eufemismo de no, yo estoy de acuerdo con los matrimonios homosexuales, me preocupa un poco los niños, y entonces uno se queda mirando. Somos una sociedad muy conservadora en eso, y a mí me llamó la atención lo que usted decía, y es desde el punto de vista del derecho, y los abogados hemos avanzado, hay un marco en la Constitución que nos permite, pero legislativamente estamos atrás. Y es que el área legislativa recoge todas estas prejuicios, todas estas posiciones ideológicas de lo que es este país. Y quiero entender que allí los debates son más lentos precisamente por eso. Claro, lo que pasa es que en Colombia pues nosotros tenemos la democracia representativa. Sí. Y para nadie es un secreto que la mayoría en nuestro Congreso es conservadora. Conservadora no en filiación política, sino en su posición ideológica. Posición ideológica. Eso hay que aclarar. Sí. Ajá. Conservadora ideológicamente. Sí. Así representen partidos de izquierda. Así encontrar gente en la izquierda, sentada aquí ideológicamente en la izquierda, pero absolutamente conservadores en su cosmovisión, en su forma de vivir y en su forma de hacer las cosas. Y en la relación. En ese sentido, nuestros legisladores cuando van a votar proyectos de ley de esta naturaleza, de modificaciones al Código Civil, de modificaciones a las leyes en cuanto a filiación y a la formación o transformación de la familia ya desde el punto de vista legal, pues ellos votan con su conciencia. Y ellos dicen, yo estoy representando a un grupo de ciudadanos que me van a exigir este voto y que yo tengo que responder por ellos. Y realmente la democracia pues no es el derecho de las mayorías, sino que en realidad es el derecho de las minorías a ser reconocidas. Y esas minorías pues obviamente son los que son... se salen de esa norma tradicional. Se salen de lo tradicional y se salen de la moral cristiana y de las costumbres y pasan a proponer modelos de familia que no son aceptados dentro del grueso de la comunidad, pero es que el grueso de la comunidad es la que nos sigue legislando. Ajá. Entonces yo creo que por eso tenemos la fortuna de tener las altas cortes que pueden hacer estos cambios a modo jurisprudencial y a manera de sentencias que lamentablemente siguen regulando casos específicos y que los jueces muchas veces en los jueces civiles del circuito pues siguen fallando de acuerdo a lo estricto de la norma sin reconocer muchas veces estos pronunciamientos. Ok, muy bien. Hablemos de la parte económica porque creo que Teodora ahora nos dijo cuando estábamos arrancando el programa que había como, digamos, como una estrategia en cuando conformamos la familia y era, ojo, que hay que heredar, eso no se puede diluir por allí, o sea, había razones económicas también para una organización X de familia. No sé que de pronto no es su experticia, pero miremos a ver, porque claro, ustedes como abogados, cuando fallece, como el caso que nos contó, entran todo este tema, cuando la familia se recomponen de, ajá, y estos derechos heredables, ¿cómo quedan? Bueno, cuando se constituye una familia, se está constituyendo una empresa. Okay. Esta empresa, ¿cómo se llama? Se llama sociedad conyugal cuando hay matrimonio y se llama sociedad patrimonial cuando es por un vínculo natural de la unión marital de hecho. Ajá. Entonces, inmediatamente usted empieza a adquirir unos bienes y usted empieza a recibir su salario y usted empieza a recibir cesantías y esos emolumentos hacen parte de esa sociedad conyugal. Durante la vigencia del matrimonio, pues claramente esos bienes son suyos, usted tiene libre administración, pero en el momento en que se va a liquidar, allí nace esa sociedad para liquidarse. ¿Cuándo se liquida? ¿O con el divorcio o con la muerte de uno de los compañeros o compañeras permanentes o de uno de los esposos? Entonces, hablando en tema de sucesiones, nos decías que el Estado no hereda. Pues te cuento, el Estado sí hereda. Es el quinto en el orden hereditario. Primero te hereda tus hijos, el hijo.
Entonces, a falta de estos tus padres, a falta de estos tus hermanos, a falta de estos tu cónyuge y a falta de todos los anteriores, el Estado, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, que las personas que tienen bienes y nunca tuvieron ningún tipo de vínculo familiar con nadie, no tuvieron hijos, sus papás no viven, hermanos no tuvieron. ¿El Estado se queda? El Estado, a través del ICBF, es quien hereda esos bienes. ¿Y por qué el ICBF? Pues porque el ICBF es la máxima autoridad administrativa en Colombia que está creado para proteger los intereses de la familia. Entonces, el ICBF, como su nombre bien lo indica, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, busca el bienestar de las familias y estos recursos que recibe a través de las herencias, que no son pocos, pues inmediatamente son invertidos en los hogares de formación de los niños, en madres sustitutas y en toda la inversión que ellos hacen para proteger a la familia como un núcleo de la sociedad. Jorge Iván, y además de estos 5, digamos, como escalitas en la sucesión, ¿qué pasa cuando las familias son, así como la del poliamor, ya nos contaste, pero no sé, cuándo es comunidad, cuando están por allá los abuelos, cuando hay migrantes? Es decir, empecemos a pensar, o estos que se juntaron, pero viven como aparte, pero no lo han reconocido. Es decir, con toda esta complejidad de familias, ¿cómo son esos retos nuevos, Bueno, por ejemplo, para el tema de la herencia? ¿Cómo funciona esto? A ver. El matrimonio genera unos derechos patrimoniales, de los cuales ya hablamos, pero también genera unos derechos personales. Y los derechos personales están en el derecho a heredar la pensión y en las obligaciones que tienes tú para con tus ascendientes mayores de protegerlos en su vejez. Entonces ahorita está muy de moda que los adultos mayores están demandando a sus hijos para que les provean alimentos. Y muchas veces padres que fueron irresponsables, que no fueron responsables afectivamente, que no respondieron económicamente, que se ausentaron del hogar, ahora que están con este derecho. Están siendo adultos mayores, nunca trabajaron, nunca se pensionaron y vieron que la mamá sacó el hijo adelante, el hijo creció, trabajó, es profesional, le dicen, mijo, páseme mi cuota de alimentos, y es obligación y demandan a los hijos por alimentos. Y la única manera que tienen estos hijos de librarse de esta obligación es que si la mamá, cuando estaban niñitos, presentó una demanda de pérdida de patria potestad, ni siquiera una demanda de alimentos, de pérdida de patria potestad. Entonces una recomendación que voy a dar aquí a los televidentes es que si usted tiene un papá ausente, una mamá ausente para su hijo, presente la demanda de pérdida de patria potestad para que a futuro este padre que fue ausente y que fue irresponsable no le vaya a venir a reclamar derechos que moralmente no debería reclamar, pero que legalmente sí. Porque se genera esa discusión entre lo que es legal y lo que es justo. No todo lo justo es legal y no todo lo legal es justo. Y voy a dejar ahí para irnos a comerciales y ya regresamos. Hola, hola, bienvenidos a esta pequeña charla sobre las familias, pero no cualquier tipo de familia. No, vamos a hablar de modelos familiares modernos, esos que están cambiando el concepto de familia tal como lo conocemos. Así que prepárense para una reflexión breve pero con mucha onda. Este es el modelo de familia tradicional, el clásico. Papá, mamá y los hijos. Muchos lo conocen como el plan perfecto, porque claro, en las películas todo siempre va bien, ¿no? Sí, todos adoramos a los niños, pero este modelo tiene sus desafíos, sobre todo el no tener tiempo ni para tomarse un café en paz. Y ahora pasemos a un modelo que se está popularizando mucho, el modelo DINK, es decir, Double Income, No Kids. ¿Y qué significa esto? Pues nada más y nada menos que doble ingreso sin niños. Aquí 2 personas deciden no tener hijos y en cambio priorizan sus carreras, viajes y sobre todo la paz mental. Es una vida sin las preocupaciones de la paternidad, pero con muchas más aventuras y un poco más de dinero en el bolsillo. ¿Quién no querría eso, verdad? Pero claro,
también tiene sus debates, no todo el mundo está de acuerdo. ¿Y los niños? Así no es la vida. Pero en fin, cada quien decide cómo llenar su vida. Ahora les presento un modelo que a veces sorprende, LAT, o lo que es lo mismo, Living Apart Together. ¿Vivir separados? Sí, pero juntos de corazón. Es una relación en la que aunque son pareja, cada uno vive en su propio lugar. No hay convivencia diaria, pero la relación es sólida. ¿Por qué funciona? Pues porque a algunos les gusta tener espacio personal, pero sin dejar de compartir el amor, claro. Es como tener lo mejor de ambos mundos, independencia y compañía, sin perder la libertad. Nada mal. Entonces tenemos estos 3 modelos, pero ojo, no estamos aquí para decirte cuál es mejor. Cada uno tiene sus ventajas y sus retos. Lo importante es que tú y tu familia, la que sea que decidas tener, se sientan felices con lo que elijan. Las familias modernas pueden ser muy diferentes, pero lo que las une es el amor y el respeto. Sea cual sea tu modelo, mientras seas feliz, es el adecuado para ti. Bueno, datos importantes para esta charla. 32% de los hogares en Colombia, solo 32%, lo conforman parejas heterosexuales con hijos. 32%, o sea, tampoco para los que dicen que ese es el único modelo de familia, estamos hablando de una proporción tan grande. 21% de hogares en Colombia son monoparentales. 30.000 parejas existen del mismo sexo y se considera que es un subregistro. Esto según el censo del DANE del 2022. O sea que para quienes todavía tienen una carga muy moral de decir solo papá, mamá e hijos y papá, mamá heterosexuales, pues la cosa no es como así, no lo está haciendo hace mucho rato. Y yo le quiero preguntar, Jorge Iván, porque teníamos una inquietud aquí sobre los modelos LAT, los Living Apart Together, es decir, cada uno dijo, mira, te quiero, te amo, nos encontramos y todo, pero en mi espacio y tú en el tuyo, hay como una separación allí. ¿Qué pasa con esos criterios de heredar la pensión cuando, por ejemplo, si no están viviendo bajo el mismo techo? Bueno, si no viven bajo el mismo techo, nos hacemos 2 preguntas. La primera, ¿estaban casados? Si la respuesta es sí, pues tiene todo el derecho a heredar pensión. Y si dice no, no. Y si simplemente son una pareja pero una pareja estable hace mucho rato. Estable hace muchos años, pues la ley nos dice que tienen que existir unos requisitos para poder heredar, que son haber compartido en vida techo, lecho y mesa, y la intención de brindarse ayuda mutua, de socorrerse y de ser pareja. Entonces, si en ausencia de estos requisitos de techo, lecho y mesa, y techo es vivir en la misma casa, lecho es dormir en la misma cama, de pronto así no, sea por un ratico. De cuando en vez, pero no siempre. Y mesa es que desayunamos juntos, comemos juntos. Y puede que de cuando en vez también. Y de cuando en vez. ¿Y entonces? Pero que existe esa voluntad. Si estamos viviendo aparte, pues allí tendríamos que entrar en un régimen probatorio complejo para que se nos reconozca a través de sentencia judicial ese derecho, y es bien complejo. Claro. Entonces, si usted está en esa escuela de Living Apart Together, yo le recomendaría cásese. Oigan, por lo menos hago un escrito de intenciones. Sí. No es válido, porque sería una declaración extrajuicio en el que usted dice, sí, ella es mi compañera permanente, pero no vivimos juntos. Entonces al derecho dice, esto es un contrasentido, porque sí son compañeros permanentes, pero no me están cumpliendo los requisitos que yo exijo como ley para reconocerle los derechos. No, pues ya se le están reconociendo derechos además a esas parejas y a esas mujeres o a esos hombres para decir, si se te muere tu mascota tienes derecho al duelo, tienes derecho a la... Es decir, se está reconociendo eso que sucede en las otras clases de familia. Sí. Teodora, usted ha trabajado mucho el tema de las migraciones y esto sí que es un impacto en la reconfiguración de las familias, porque a veces se tienen que ir y ni siquiera tienen ni al abuelo ni al tío, sino en comunidad. A ver, cuénteme un poquito de su impacto y cuál es ese reto que nos está planteando ese fenómeno. Tú me preguntas algo que me atraviesa, en el sentido de que, bueno, yo estoy aquí ahorita en Colombia, estoy junto con mi familia, pero yo vivo fuera de Colombia y vivo sola. Ajá. Pero eso de estar a distancia, yo le digo, los condones umbilicales son muy flexibles, ¿no? Se extienden hasta donde está la parentela. En ese sentido, la tecnología ha favorecido mucho el encuentro entre familias. Entonces podemos hablar de modelos de familia transnacionales,
familias que atraviesan fronteras y que en ese sentido se mantienen los vínculos de manera muy fuerte, porque la tecnología ha permitido esos contactos, ¿no? Poderse llamar, poderse compartir a una distancia, se celebran los cumpleaños, se pone la videollamada y todos están presentes, las fiestas de fin de año, o sea, esos afectos ya no se tienen que vivir de cara a cara, sino que esos afectos pueden estar a largas distancias, porque lo que se trata es que la persona te lo diga, porque uno puede vivir con alguien y nunca saber si esa persona te quiere, no te demuestra ningún afecto, pero alguien puede estar a larga distancia y estar pendiente de ti, llamarte, celebrar contigo, enviar remesas, porque eso también pasa con las familias transnacionales, ¿no? Esos envíos, porque el proveedor puede estar a larga distancia, no tiene que estar necesariamente en el mismo espacio, y vemos que la migración, si bien ha diluido la convivencia cara a cara, pero ha favorecido también otras formas de convivencia, en el sentido de aquellas familias que quieren seguir manteniendo esos lazos de solidaridad y de amistad. Y con el abaratamiento también de los viajes, pues yo llevé a mi mamá a México y estuvo conmigo casi 2 años, porque la llevé a sabático, pero con el COVID se quedó 1 año más. Y yo estuve ahí cuidándola, pero eso lo digo como ejemplo de muchas formas en que las familias se interaccionan. Mi hijo también estuvo viviendo conmigo, entonces estamos viendo que las convivencias en un modelo de migración tienen que negociarse de otras maneras, porque los lazos y los vínculos familiares tienen que estar allí y tienen que volverse también fuertes. El vínculo no debe ser únicamente por sangre. El vínculo realmente, como tú lo acabas de manifestar, debe ser por afectos. Así es. Y esos afectos se mantienen a la distancia a través de estas dinámicas, ¿no? De ir a convivir con los hijos allá, de venir a convivir con la familia acá, de poder estarnos llamando y estar en contacto permanente, podernos auxiliar cuando lo necesitamos, porque a veces no podemos estar, inclusive por cuestiones de trabajo, pero contratamos a un cuidador, a una cuidadora, que puede ser alguien profesional o puede ser alguien de la familia, que también esté pendiente de esos afectos que son necesarios también sostenerlos y mantenerlos, pero que la sociedad ha ido transformándose y buscando otras maneras en que esos lazos se tengan que sostener y se tengan que mantener. Es decir, es como el que me acoge, el que me contiene en mis crisis, ahí es donde yo voy haciendo esta relación, independientemente de qué figura ocupe en esa constelación que uno le llama familia. El que está allí te muestra amor, porque el niño vive es a través de lo que sensa, ¿no? Y es quién está allí, quién lo acoge, quién lo cuida, quién está presente, digamos, ¿sí? Con ese es que se genera el lazo afectivo. Y lo mismo de padres a hijos, ¿no? Que son lazos muy fuertes. Pero también con primos, cuando son hijos únicos, por ejemplo. Pero se crean con los primos, son lazos como si fueran hermanos. Es que es mi hermano, dices, como si fuera mi hermano. ¿Sí? O sea, no es el parentesco biológico de tener la misma sangre, sino el lazo de afecto que se genera. El estar. El estar. Es fundamental para el derecho ese lazo de afecto, tanto así que existe la posibilidad de usted declarar a un miembro de su familia no apto para heredar. Usted puede hacer una declaración de indignidad de por ejemplo, frente a ese padre familia, que veníamos hablando ausente. Exactamente, porque usted puede perder ese derecho a heredar, pero tienes que iniciar un proceso judicial para tal fin, para demostrar estas causales, que pueden ser violencia intrafamiliar, el abandono, discriminación. O sea, hay que actuar con tiempo. Cualquier forma de violencia que se presente dentro de la familia, si exista un vínculo de consanguinidad, puede ser una causal para declarar a uno de tus hermanos, de tus hijos, o de tus ascendientes como indigno para heredarte. Lo que pasa es que la gente deja pasar eso y pues normalmente no va a ser un abogado que porque tuve una pelea con mi hermano me hirió con un arma blanca, y pasa más frecuentemente de lo que uno piensa. Imagínate. Inmediatamente pasa una situación de esas, si usted tiene la voluntad, usted puede ir donde un abogado e iniciar un proceso de declaratoria de indignidad para que en la eventualidad de su muerte, pues él no tenga derecho a heredar. Es que no estamos pensando tampoco en la muerte. O sea, la muerte no es algo que tengamos muy presente, y tampoco
estamos buscando, bueno, lo dejo pasar como dices tú, porque somos familia. Siempre postergamos. Entonces Sí. lo vamos dejando porque somos familia, pero se llegan situaciones donde alguien fallece o se presentan situaciones de salud donde tenemos que decidir. Tomar decisiones. Exactamente. Entonces es allí donde empiezan a ver las tensiones y la necesidad del abogado. Y Ese ahora- es el lío de postergar Sí. todas esas conversaciones complicadas que tenemos que tener. Y Ya ahora para miremos, cerrar. miremos el efecto. Pero ya tengo que cerrar. Le voy a pedir a cada uno una conclusión de lo que ustedes consideran que es importante también introducir en este programa para que la gente tenga conciencia de lo que estamos hablando. Ahí arranco con usted. La invitación es para que sepamos que la familia es un núcleo fundamental de la sociedad que no necesariamente está estigmatizado, reducido a lo que creemos que socialmente es aceptado de mamá, papá e hijos, que hay muchas formas de familia y que todos los conflictos de familia pueden ser resueltos en derecho y que a la gente invitarla a que vaya donde el abogado sin miedo y que tenga esa conversación difícil que termina sanando muchísimo. Claro, es como mi familia es así, ayúdeme a ver yo cómo preservo derechos dentro de este modelo que yo decidí escoger. Es más o menos el llamado. Es más o menos eso. Ok, muy bien, Claudia, por favor. Bueno, yo pienso que dentro de este tema de la familia y de los diferentes tipos de familia que hay, sí estamos todavía viviendo una crisis, ¿no? Por el aumento, digamos, de problemáticas de salud mental de los niños y los adolescentes más que todo en este momento. Por ejemplo, la tasa de suicidios en los niños ha bajado a 8 años, Sí, cuando era terrible. de 12, 15 años. O sea, niños que ya están deprimidos. Sí, porque la dinámica de la familia, los papás no están, a veces mucha soledad, el aparato, adicciones también, muchas adicciones. Sí sería importante trabajar esos temas, la adicción, sí, la salud mental en los niños y adolescentes. Independientemente del modelo de familia que tengamos. Claro, es que el modelo de familia no tiene que ver. En esas cosas. Muy bien, muchas gracias. Y Teodora, su conclusión. Pues yo me centraría en el hecho de que el modelo de familia es fluido y que el modelo que antes era hegemónico ya no lo es. O sea, ya no podemos pensar a la familia nuclear como el modelo central, sino que tenemos que pensar que hay muchos tipos de familia y que familia no solo se debe basar en los lazos consanguíneos o en los lazos de afinidad, sino que también en los lazos de compadrazgo y amistad. El estar es fundamental y tú lo han dicho aquí, el estar es lo que crea los vínculos, es lo que crea las solidaridades, es lo que crea la confianza y te da sentido de pertenencia y valor. Y yo creo que eso es central no solo en los niños, sino en cualquier ser humano, en cualquier etapa de la vida. Es fundamental el sentirse parte y el sentir los afectos, el sentirse amado, deseado, cuidado. Entonces creo yo que las sociedades debemos aprender a respetar y valorar, porque no tienen que ser la familia que yo quiero, sino también la familia que yo elijo y respetar los otros modos de familia. Bueno, muchas gracias porque hemos aprendido mucho de ustedes tres desde cada una de sus miradas y especialidades, por habernos dado tanta luz a un tema que es presente, está presente y que hay que hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. La familia no se destruye por ser distinta. Se fortalece cuando se basa en el respeto, el afecto mutuo y la capacidad de reinventarse. Elegir no tener hijos, vivir en pareja sin convivir, formar redes de cuidado fuera del parentesco, todo eso también es familia. El problema no es la diversidad, sino la rigidez de las normas que la niegan. Gracias por acompañarnos. Que este capítulo nos deje la certeza de que ningún amor que cuida debe justificarse y que toda estructura que cobije la vida merece ser reconocida, protegida y celebrada. Y si te dijera que no tener hijos no significa estar sola y que vivir sin pareja no significa vivir sin amor, ¿ustedes qué pensarían? Porque sí, hoy en día hablamos de diversidad porque seguimos creyendo que solo hay una forma correcta de tener familia, o más bien estamos cambiando ese pensamiento. Miren, hablemos de Laura Vanessa Romero. Ella es una periodista caleña que publicó hace unos meses una carta abierta titulada "No quiero ser mamá y no me arrepiento". La respuesta, más de 3.000 comentarios entre aplausos y ataques. ¿Vas a morir sola? Las mujeres como tú son una amenaza para la sociedad, una completa amenaza.
todo por decidir que su plenitud no pasa por cambiar pañales. Y es que miren, en Colombia hasta 2005 no se reconocía legalmente el derecho de una pareja del mismo sexo a conformar una familia. Eso por una parte. Hoy ese derecho existe, pero aún hay jueces que lo niegan o que obstaculizan la adopción por temas de prejuicios personales. Entonces, la próxima vez que vayas a decir eso no es una familia, piénsalo 2 veces, porque una familia no solo es un apellido compartido, es quien te cuida cuando estás enfermo, quien te abraza sin juzgarte, quien construye contigo una vida con sentido y con mucho amor, aunque no tenga el mismo ADN. Los invito para que hablemos de esto en nuestras redes sociales. Ustedes comparten ese vínculo con personas que no son de su misma sangre. Nos vemos.